Bueno, muy buenos días a todos, dando cumplimiento a nuestro tema de viernes académico en la Clínica de Oftalmología. Pues es un gran placer, un gusto presentar a Juan Yepes. Juan es un amigo de la casa de muchos años, estuvo con nosotros en un congreso de la clínica hace bastantes años ya, y desde eso tenemos una amistad que nos une sobre todo por la parte académica y como van a ver más adelante, tiene muchos conceptos similares a los de nuestro profe Alberto Castro en términos de la importancia de empujar la academia a las generaciones nuevas. Nos encontramos hace poco en Maracaibo y me comentó de este tema tan interesante que lo invité a que lo compartiera con nosotros hoy y que pues Juan les va a ilustrar más adelante. Tiene muchos pergaminos académicos, pero como él bien lo dijo, la presentación es un amigo de la casa de acá de Cali. Juan, para nosotros es un gusto muy grande tenerte aquí de nuevo y bienvenido al auditorio es tuyo. Hugo, gracias. Es realmente un placer y felicitaciones por esos viernes académicos. Bueno, lo primero que hay que entender es que cuando hablamos de hidratación vitrea, que esto es una serie, este no es una película, esta es una serie que comenzó hace aproximadamente unos 20 años, cuando inicialmente nos referíamos como en la dinámica del fluido en la cámara anterior luego de una facomulsificación. Luego pasamos a pasaje de fluido por la zónula y hoy día hablamos de hidratación vítrea. En el transcurso del tiempo se han unido nuevos actores para esta serie, y esos actores fundamentalmente son cirujanos de segmento anterior que han hecho grandes aportes con la utilización de la OCT intraoperatorio para mostrarnos lo que nosotros habíamos pensado hace muchos años, que lo primero que se sucede en un paciente que tú le haces una facomulsificación es una disrupción del diafragma hialodeo lenticular. De manera que hoy lo que vamos a hablar es de la hidratación vítrea 2024, qué es lo que debemos saber, y le agradezco pues también a mi ex fellow, el doctor Murati, quien está ahorita en Alemania, pues que me haya ayudado con esto. Bueno, lo primero que hay que saber es que la facomulsificación es la técnica de elección en cirugía de catarata. Yo creo que esta es una técnica que casi raya en la perfección gracias a los avances tecnológicos. Es increíble ver cómo un paciente operado de catarata ya a la hora, 2 horas, está viendo casi perfecto y el ojo luce clarito, como que si no se hubiese tocado. Sin embargo, estos pacientes, algunos de ellos pueden presentar en el futuro desprendimiento de retina, y así, por ejemplo, un 0,6% de los pacientes operados de catarata pudiese presentar desprendimiento de retina. Y ese riesgo es un poquito mayor en los pacientes miopes, porque sabemos que esos pacientes tienen irregularidades en la interfase vitreoretiniana, tienen un vitrio un poco patológico, y en la periferia de la retina tienen muchísimas lesiones predisponentes de desprendimiento de retina. Sin embargo, nosotros creemos que al hacerle facomulsificación a estos pacientes, le estamos añadiendo un plus para que se produzca el desprendimiento, y lo vamos a discutir posteriormente. Ahora, ¿qué es lo que pasa en los pacientes operados de catarata? Lo primero que encontramos en ellos es que hay un desprendimiento vítreo posterior. Eso es lo que más frecuentemente se reporta. Y la incidencia de desprendimiento vítreo posterior en estos pacientes va de un 55% en el primer mes y hasta un 75% de desprendimiento ya al tercer, cuarto mes. ¿Y por qué se produce este desprendimiento? Bueno, hay muchas teorías. Sin embargo, la teoría más aceptada por parte de los investigadores es que en este gel vítreo se produce una disminución de la concentración del ácido hialurónico. El ácido hialurónico se altera, libera, pues despolimeriza, libera agua que tiene atrapada, y aumenta el índice de liquefacción y desprende el vitrio. Nosotros, digamos, yo le añadiría un poquito con nuestra nueva teoría a esto. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña revisión en relación al gel vitrio. Gracias al aporte dado por el profesor Seba en la década de los 80, sabemos que, por ejemplo, el gel vitrio es un biolíquido viscoso que tiene un volumen de 4 cc, que llena una cavidad, como vemos acá, que es la cavidad vítrea,
que sería una esfera perfecta de no ser por la mueca que hace la superficie posterior del cristalino. Y justo allí, pegado a la superficie posterior del cristalino, está lo que llaman el diafragma hialodeo sonular y hialodeo cristaliniano, y la cual es de gran importancia porque es lo que primero se afecta cuando hacemos una facomulsificación, como vamos a ver. Luego, este es el vitrio, está separado de la retina por una delgadísima membrana, que es la hialoidea, que corre en una forma muy regular sobre la superficie de la retina, pero que tiene ciertas imperfecciones, especialmente a nivel de nervio óptico, a nivel de la mácula, en los vasos sanguíneos periféricos, pero fundamentalmente a nivel de la periferia de la retina, en lo que corresponde a la base de vitrio, que es la que nunca degenera. Y casualmente en esas imperfecciones, donde hay una relación un poquito anormal, es que veremos luego, basado en el índice de fricción de los fluidos, donde se producen los mayores daños una vez que el vitrio se desprende. Una cosa importante es que el vitrio que vemos nosotros tiene su origen en los periodos embrionarios, y a diferencia del humor acuoso, que se está renovando cada minuto, 1 microlitro por minuto, el vitrio no cambia jamás, siempre es el mismo, y lo que hace es padecer obviamente los rigores del tiempo. El vitrio está constituido como saben, en un 96% de agua que está atrapada, embebida en el ácido hialurónico, y rellena por unas fibras de colágeno tipo 2 que son muy parecidas fundamentalmente tipo 2 parecidas al colágeno de las articulaciones. Y esto es realmente muy importante. Fíjese que es un vitrio, es un líquido fluido viscoso que está metido dentro de una cavidad. Eso va a ser muy importante para lo que vamos a hablar luego. Pero lo importante acá es salirse un poquito del ojo e irnos a a lo que es la física como ciencia. Desde el punto de vista de la física y basado en la reología, existen dos tipos de fluidos, tal como nos lo demostró nuestro gran profesor Isaac Newton. Los fluidos, desde el punto de vista reológico, pueden ser fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Eh, eh, Reológicamente, un fluido o la ciencia de la reología lo que describe los cambios microestructurales que se suceden en un fluido cuando lo sometemos a una fuerza física. Pero también los sólidos pueden sufrir cambios microestructurales. Entonces, supóngase que yo tengo en mi mano derecha un vaso con agua y en mi mano izquierda un vaso con salsa de tomate. Entonces voy a analizar qué me puede pasar en el vaso que está en la mano derecha y en el vaso que está en la mano izquierda. Si yo lo someto a una energía mecánica, los agito, voy a ver que al cabo de 10 minutos el agua, que tiene un índice de viscosidad, una viscosidad cercana a cero, y la salsa de tomate, que tiene una viscosidad alejada de cero, al cabo de 10 minutos lo que voy a observar es que el agua mantiene su estructura física y su viscosidad. En cambio, la salsa de tomate al cabo de 10 minutos de agitación ha cambiado su composición. Entonces, desde este punto de vista, los fluidos pueden ser newtonianos como no newtonianos. En el ojo tenemos dos ejemplos muy increíbles, que es el humor acuoso, es un fluido newtoniano, y el gel vitrio es un fluido no newtoniano. Ahora, estos tipos de fluidos tienen dos características. Como ya dije, el fluido newtoniano, que es el humor acuoso, tiene dos cosas: su viscosidad se acerca a cero, y por lo tanto su índice de fricción, que es muy interesante, también gracias al aporte de Isaac Newton, es mucho menor que el índice de fricción que se genera cuando nosotros inclinamos el frasco de salsa de tomate, y lo cual este tiene un índice de fricción que es discretamente mayor que el índice de fricción del agua, que es alrededor de 0,35 a 25 newton, y el otro es de 0,36 a casi 38 newton. Esto es importante, sí, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando un fluido que es newtoniano se desplaza a través de lo que lo contiene, vamos a ver que la tracción que se va a generar sobre la superficie sobre el cual se desplaza va a ser mucho mayor y significante que cuando se desplaza un fluido
que es newtoniano. Ahora, sigamos con los vasos. Tengo un vaso en mi mano derecha que tiene agua por la mitad y un vaso en mi mano izquierda que está lleno hasta la mitad con la salsa de tomate. ¿Qué pasa si yo le echo toda el agua a la salsa de tomate y la agito? Bueno, lo que estoy haciendo, basado en el concepto de relojía, estoy cambiando en forma abrupta y, digamos, y súbita su relojía. Y si yo vuelvo a el concepto establecido por los investigadores, que el desprendimiento vítreo se produce porque se produce una disminución de la concentración de ácido hialurónico. El ácido hialurónico libera agua y cuando yo estoy haciendo una facomulsificación, le pregunto a ustedes, ¿no pasa una cantidad significativa de fluido por la zónula y me impregna una cavidad vítrea que lo que tiene es un volumen de una sustancia no newtoniana de 4 cc? Si nosotros le infundimos a la cavidad vítrea un volumen de un 20%, lo que estamos haciendo, y es que quiero que nos llevemos a casa, que el vitrio se desprende, en nuestra opinión, porque se sucede un cambio súbito, agudo de la reología del cuerpo vítreo durante la vacuumulsificación. De manera que ese es el primer concepto que nosotros queremos emitir. Y en base a eso, bueno, ahora nuestro trabajo de investigación era cómo hago yo, primero, para demostrar que pasa fluido por la zónula, cómo pasa fluido por la zónula y qué implicaciones tiene ese fluido que pasa por la zónula. Debemos recordar que el pasado el pasaje, perdón, de fluido por la zónula no es un evento nuevo. Ya en la década de los 90, SILA y nuestro querido amigo de Colombia, el doctor Francisco Rodríguez, junto con Gilles Louis, publicaron en el Archive of Ophthalmology un paper donde ellos presentaron un paciente que había hecho una hemorragia vítrea antigua y recuérdense que en aquella época no se operaban las hemorragias vítreas tempranamente y luego ese paciente acude al cabo de meses a la consulta oftalmológica con un glaucoma agudo secundario a un glaucoma de células fantasma. Es decir, pasa fluido por la zónula, pasaba células fantasma por la zónula. Claro, en ese tiempo ellos especulaban que posiblemente ese paciente había tenido un traumatismo y había roto la zona. Pero la realidad es que pasa fluido. Nosotros, junto con el doctor Arévalo, en la década, a finales del 90, presentamos en la antigua Sociedad de Vitrio, en Roma, un póster donde hacíamos lo que llamaba Tupor Paplana Vitrectomy. Yo colocaba antes un mantenedor de la cámara anterior para hacer vitrectomía. Recuerdes que antes se usaba 20G y muchas de esas escleras entre operaciones estaban bastante dañadas. Y demostramos que pasaba fluido por la zona. Esa técnica después se hizo popular por Lini en Italia, la doctora Susan Jacob en la India usa muchos mantenedores de cámara anterior cuando están trabajando fiando la esclera y eso. Luego demostramos que sí pasa fluido. Pero fíjense qué interesante era y nosotros publicamos ese paper en el 2002, disculpen. Pero lo interesante era que a pesar de que yo sabía que pasaba fluido por la sonda, yo no me había dado cuenta de la importancia de eso en la génesis de la hidratación vítrea. Hasta que por ahí en el 2002 estoy haciendo cirugía en nuestra clínica, en la clínica de Juan Aracaibo, que el año que viene cumple 60 años y están invitados todos, y tiene 5 pabellones en línea y entonces en los pabellones se comunican por puertas corredizas. Yo estoy haciendo cirugía y al lado está haciendo uno de los mejores cirujanos de catarata que tenemos en nuestro país, que es el doctor Galvez, y él empieza a decir, sube la botella a la enfermera, y yo que estoy operando este lado, llega un momento que pienso y digo, oh, pobre vitrio. Y en ese momento yo me di cuenta de lo que tenía entre manos. Bueno, termino mi cirugía, salgo emocionado y le consulto a dos amigos que estaban allí y le digo, mira, sé que pasa fluido por la zona porque ustedes me han ayudado en la cirugía, pero ¿cómo hago para demostrarle a los no creyentes? En Venezuela hay muchos. ¿Cómo hago para demostrarle que pasa fluido por la zona? Ahí el doctor Petito me comenta, Juan, ¿por qué no usas la VM, que recién la queríamos, y hace una VM antes y después de la cirugía? Y me parece excelente. Y el doctor Revilla me dice, ¿por qué no usas gadolinium y hacemos faco en ojo de cochino? Perfecto, eso es lo que hay que hacer. Y entonces, en base a eso, nosotros
nos planteamos esto, pues, primero, pues, el primer objetivo era pasa fluido por la zónula durante una cirugía de catarata y pues esta es una animación que me hizo un muchacho aquí en Maracaibo, que por cierto, el doctor Arenas Archila cuando vio esto se lo quería llevar para Colombia hace unos 10 años, de manera que el primero, objetivo de nuestro trabajo es demostrar que sí pasa fluido por la zónula durante una cirugía de catarata no complicada y como podemos ver aquí, y el segundo objetivo es ver qué hace ese fluido, que termine. ¿Qué hace ese fluido? ¿Cómo altera ese fluido al cuerpo vítreo? Y bueno, pues vemos acá cómo pasa acá y produce una disección del diafragma, primero de diafragma y alveolo lenticular en mayor o menor grado y luego pues, produce algo que era inédito, que es el desprendimiento vítreo antero-posterior. Entonces vemos acá. Luego, en base a eso, pues nos planteamos cómo demuestro el pasaje fluido y siguiendo las sugerencias de mis colegas, hicimos en mucho más de 10 ojos de cochino, gadolinium assisted con phacoemulsification y VM antes y después de la cirugía, y es lo que quiero mostrarle en este momento. ¿Y cuáles fueron los resultados? En casi todos los ojos de cerdo es muy importante tomar ojos de cerdo de recién sacrificado, porque pues, todos sabemos lo que pasa, se degrada rápidamente una vez sacrificado el cerdo. Y entonces le hicimos la facomulsificación y esto es lo primero que vimos. Fíjense que este estudio fue hecho en el 2008, habíamos hecho mucho antes también, y esto es mucho antes que saliera el trabajo de los japoneses acá de oftalmología. Y lo que vemos allí es que acá pasa una cantidad significativa de fluido, produciendo una disección del vítreo en el sentido, una hydrodisección del vítreo en el sentido antero-posterior. Y es muy importante que después de cierto tiempo nos dijimos, bueno, y es importante valorar la altura de la botella, pues obviamente sí es importante. Como vemos acá, en este paciente bajamos la botella a altura de 30 centímetros, en este ojo de cochino, perdón, en 30 centímetros y vemos que casi no pasa fluido por la zónula durante la cirugía de facomulsificación. ¿Y qué pasó cuando la subí a 60? Bueno, pues increíble, vemos que fuimos uno de los primeros que observamos que había la disrupción del diafragma hialoideo y vemos que se acumula gadolinio en lo que llaman el espacio de Beyer. Claro, lo que pasa es que para ese tiempo la tecnología no era disponible, me refiero a la OCT intraoperatorio, para demostrar que nuestra idea era muy cierta. Y en el lado derecho podemos ver cómo se produce una hydrodissection en sentido anterior-posterior que va a depender fundamentalmente de la altura de la botella. El doctor Follini vio nuestro trabajo, pues este trabajo lo presentamos originalmente en Euretia, en Francia, en 2009, y bueno, no lo debo decir, fue galardonado y el doctor Follini siguió nuestro ejemplo y luego en un Panamericano, una reunión de la Sociedad Panamericana de Retina en Perú, él colocó el mantenedor de cámara anterior que nosotros establecimos y haciendo endoscopia, él demostró, se veía cómo se iba disecando el vítreo en sentido antero-posterior en la cirugía vitreoretinal. De manera que con nuestro trabajo nosotros demostramos varias cositas. Uno de ellos es disrupción del diafragma hialoideo lenticular y desprendimiento de vítreo en sentido antero-posterior. Fíjate, esta no teníamos la tecnología adecuada, pero sin embargo con el UVM pudimos determinar acá que hay una disrupción del diafragma hialoideo lenticular, como se puede evidenciar hoy día con esos extraordinarios trabajos publicados recientemente, donde está el del doctor Scarfone de Argentina. Y aquí vemos también cómo, fíjese cómo demuestra que el vitrio puede tener diferentes attachments ahí en la periferia de la retina, en la parte correspondiente a la base del vitrio. Y es importante, lo que no sabemos exactamente en qué extensión de 360 grados
se produce la separación del vitrio en sentido anterior-posterior. Pero lo que sí sabemos es que el agua, que es un fluido newtoniano, y estamos realizando una facomulsificación en un ojo que está mirando hacia arriba y que por lo tanto nos está favoreciendo la gravedad de Newton, y sabemos que el agua busca la zona de menor resistencia. Si usted a un río le pone digamos, un impedimento, el agua inmediatamente va a fluir por la zona de menor resistencia. De hecho, riología en griego significa dejarlo fluir, de manera que por cualquier huequito que se produzca, cualquier debilidad que haya en el diafragma y el dedo lenticular, por allí se va a meter el agua, que además eh, eh, de la gravedad de Newton, digamos, la poca viscosidad del agua, y si además le metemos un poco de presión a esa cámara anterior, subimos la botella a la altura de 60, obviamente vamos a forzar que el agua pase por cualquier sitio. Entonces, en base a esto, nosotros demostramos que durante una facoemulsificación, como podemos ver acá, se pasa fluido desde el segmento anterior a la cámara vítrea por la zónula, produciendo un desprendimiento del vitrio en sentido anterior-posterior. Una cosa interesante que podemos ver acá es que no solamente pasa agua. Debemos recordar que durante la fase de cavitación de la facomulsificación se produce una cantidad significativa de radicales libres, y esos radicales libres son los que producen edema en la córnea. Y hay un trabajo de un japonés llamado Ono, que hizo vitrectomía en pacientes operados de FACO y no operados de FACO, y encontró que en el vitrio de los pacientes operados de FACO había una concentración significativa de ROS, de manera que pasa, además de agua, pasan radicales libres, y eso obviamente juega un papel importante en la segunda parte de nuestro trabajo, que es ver cómo influye ese fluido que ha pasado a la cavidad vítrea en la génesis del desprendimiento vítreo posterior. Un dato importante que quiero que vean acá es que operamos el paciente sale de pabellón, está viendo casi perfecto, el paciente brincando de la emoción, obviamente inmediatamente se pone de pie, y obviamente la física no se equivoca, el fluido va a regresarse, y luego vamos a ver en un estudio de la doctora Albaiser, donde ella muestra con una OCT postoperatoria o intraoperatoria cómo hay una separación impresionante de la superficie posterior de la cápsula posterior, perdón, y la hialoide anterior. Y puede ser explicado en parte por este reflujo de fluido que se regresa luego de que el paciente se ponga de pie. Otra cosa interesante es que al ponerse el paciente de pie, pues el vitrio podría, el líquido que pasa, podría disecar el vitrio anterior por efecto de la gravedad de Newton hacia abajo. Bueno, ya habiendo discutido en la primera parte de nuestro trabajo, pasa fluido por la zónula, ya lo demostramos. Ahora, ¿qué es lo actual? Y eso es lo importante, por eso dije al inicio que esto es una serie, esto no es una película. Esta es una serie donde han intervenido nuevos actores. ¿Y los actores quiénes son? Los cirujanos del segmento anterior, quienes al disponer de una tecnología que no existía para la época que hicimos nuestra investigación, pues han demostrado que nuestra impresión era la adecuada, era la cierta. Y así, por ejemplo, vemos este trabajo de los asiáticos, que están trabajando muchísimo, trabajando en equipo, y ellos lo que quisieron ver cuál era la incidencia o el riesgo digamos, el desarrollo de hacer un espacio que virtual, hacerlo real después de una cirugía de catarata, y pues y qué importancia tenía la altura de la botella, sí o no. Entonces, fíjense, este es un estudio intraoperatorio, y la flecha rosada es el lente, y la A es el espacio de Berger. Entonces aquí sería el ligamento de Weaver, pero lo interesante es que vemos que inmediatamente después de la facomulsificación se produce una
el espacio de Berger deja de ser virtual y es un espacio real, pero también fíjense que acá se ven unas pequeñas opacidades en el vidrio anterior, que es debido al pasaje de material de fluido durante la facomulsificación. Al respecto, yo aprovecho la oportunidad para hacerle propaganda a un video que yo hago mi cirugía de catarata desde la década del 2000 usando una iluminación lateral. O sea, yo tengo un video llamado de la nueva era, donde al momento de hacer yo la cirugía de catarata, yo apago el microscopio. ¿Por qué? Porque el microscopio es una luz coaxial, y la luz coaxial elimina la sombra, y al eliminar la sombra usted está aplanando las imágenes. En cambio, si usted ilumina a 45 a 90 grados, usted está incrementando la cualidad tridimensional. Entonces, yo le sugiero ese video. ¿Y qué es lo que hace? Que me permite es que yo pueda ver luego que haga al inicio, me incrementa la cualidad tridimensional, y luego al final, cuando estoy viendo la cápsula posterior, eso me revela las imperfecciones, pero lo importante es que yo puedo ver con mucho más detalle todo el material que está acumulado en el espacio de Berger. Continuando con el OCT intraoperatorio, podemos ver acá, fíjense nuevamente cómo la flecha amarilla, esto es la cápsula posterior del lente, este es el vitrio anterior, y aquí hay un pequeño acúmulo de material, de manera que en este trabajo lo que nos ayuda mucho es a demostrar que durante la FACO pasa una cantidad significativa de proteína beta cristalina, pasa viscoelástico, eso. Bueno, aquí espero que el doctor Scalfone, que invité, esté por allí, porque me gustaría su comentario. Ellos hicieron un trabajo muy interesante. Ellos lo que también compararon qué pasa, cómo influye, cómo se altera el diafragma y el rodeo sonolar, el espacio de Berger, cuando yo subo o bajo la botella. Parte de lo que nosotros habíamos postulado. Claro, esto es con mejor tecnología, y me gustaría luego la opinión del doctor Scalfone. Fíjense este trabajo. ¿Quién no conoce al profesor Roche? El profesor Roche es una de las autoridades máximas de facomulsificación en el mundo, y él tiene una sesión de video, uno de los videos más impresionantes. Él lo presenta siempre en la academia, en la cirugía de catarata en la Sociedad de Catarata de los Estados Unidos. Pero lo que me llama la atención es que el profesor quedó ensimismado. O sea, es impresionante que los chinos hayan hecho un trabajo que luego de la facomulsificación quita la cápsula posterior y aspiran ese material atrapado allí, y demostraron que era proteína beta cristalina, fragmentos de núcleo, y eso, ellos increíblemente no se había dado cuenta que algo que estaba allí, ellos estaban viendo el árbol, no estaban viendo el bosque, que algo que estaba allí, que es que durante la FACO pasa fluido por la zónula, y el profesor Osher, que es una autoridad mundial, pues quedó impresionado con ese estudio, lo cual significa la importancia de este hecho. También, como dije anteriormente, la doctora Albaiser presentó este trabajo en el 2020, donde ellos hablan de usando OCT intraoperatoria, hablan del riesgo que se produce de desprendimiento vitrio anterior cuando sube mucho la botella. Bien, esto es útil para hablar de perfecto, disculpen. Bueno, fíjense, en este estudio de ellos hicieron una OCT intraoperatoria. Fíjense aquí a la izquierda cómo vemos en el vitrio, se ve un poco sucios, y yo lo que hago en este caso, apago la luz, coloco el endoiluminador de vitrectomía por este lado, y eso me va a permitir ver muchísimo mejor las imperfecciones en la cápsula posterior y lo que hay justo en el espacio de Berger. Pero es increíble, fíjense cómo está el lente intraocular acá, y fíjense el espacio que hay entre el lente intraocular cápsula posterior y el vitrio anterior. O sea, eso normalmente hay varios, vemos que la hialuronidas anterior está, crea un espacio virtual allí, que el espacio de Berger está prácticamente adherido a la superficie posterior del lente. Fíjense cómo se ha separado por efecto de la hidrodisección, y esto que vemos acá es fragmento de cristalino
que no fueron emulsificados de una forma bien. Ok. La otra parte del estudio es, ok, demostramos que pasa fluido por la zónula. Ahora, nos interesa saber cuál es la repercusión de ese fluido en la génesis del desprendimiento vítreo posterior. Bueno, lo primero que tenemos que saber es lo que ya hablamos anteriormente, que lo primero que ocurre en el vitrio es un cambio súbito, abrupto de la reología, producto del agua que nosotros le, le, le regalamos al vitrio durante la facomulsificación. Pero sin embargo, no solamente pasa fluido. Habíamos visto que ya los estudios de que en la facomulsificación se produce una cantidad significativa de ROS, eso pasa a la cavidad vitrea, y este trabajo interesante de Bastinovi del grupo de Graz, de la Universidad de Graz, ellos encontraron en los pacientes post facomulsificación, encontraron algunas sustancias, algunos fragmentos de núcleo flotando en la cavidad vitrea, como podemos ver allí. Obviamente esos fragmentos pasan por la zónula y ¿qué pueden producir? Bueno, pueden producir, obviamente pasa de esa proteína beta cristalina, es parecida a, produce inflamación, pues, igual que lo que se produce un glaucoma facolítico, sale la proteína del núcleo y produce inflamación y tapa el trabéculo y sube la presión intraocular. Ellos deben tener un papel similar. Bien. Entonces, fíjense en este paciente. Este paciente perfectamente operado de catarata, una capsulorhexis perfecta, y sin embargo, fíjense cómo tiene flotantes en el vitrio anterior que después de la facomulsificación. ¿Por dónde pasa ese material? Obviamente pasa por la zona. Y si pasa ese material que tiene peso, obviamente pasa el agua. También fíjense, no solamente pasa residuos de cristalino, también de acuerdo a este grupo de Noruega, ellos encontraron, haciendo aspiración del vitrio, que había un incremento en la respuesta inflamatoria en los pacientes operados de catarata. Entonces ya sabemos que no solamente es el agua que altera la rheología del vitrio, que hace un fluido que es no newtoniano, lo lleva hacia el lado newtoniano, fluidifica al vitrio, y esa fluidificación del vitrio favorece a que se produzca el desprendimiento vitrio retinal. Fíjense que este trabajo es también muy importante. Ellos, el del grupo de Graz también, ellos encontraron que los pacientes que tenían residuos en el vitrio desarrollaban edema macular cistoideo, lo llaman el Irving-Gaff. Fíjese, en el lado izquierdo vemos que hay un edema tanto del disco fundamentalmente, y al hacer el OCT vemos cómo se produce un edema quístico, que es el típico del síndrome de Irving-Gaff. Este paciente yo creo que sería mejor tratado con triamcinolona en lugar de Avastin, ya lo que hay trabajo donde preconizan el uso de Avastin. La triamcinolona tiene un efecto de antiinflamatorio un 80% más que el Avastin, y un 20% de efecto antiangiogénico, todo lo contrario de los antiangiogénicos, y empezaría con triamcinolona, y si no cura, pues sería candidato para una vitrectomía. Bien, ya sabiendo que se produce cumpliendo los dos objetivos de nuestro trabajo, que es demostrar que pasa fluido por la zónula y cuál sería el papel de ese fluido en la génesis del desprendimiento vítreo retinal, ahora nos queda ver qué factores favorecen al paso de fluido por la zónula. Obviamente, el primer factor es la altura de la botella, que es lo que se ha estudiado durante bastante tiempo. A mayor altura, obviamente, por efecto de la gravedad va a pasar mucho más fluido. Y otro factor interesante es el tiempo de la cirugía. Pues, un cirujano de catarata habilísimo que lo haga en 5 o 10 minutos, obviamente con una altura de la botella un poco más baja, le va a pasar mucho menor cantidad de fluido por la zona. Pero también aquí participa nuestro amigo Isaac Newton, la gravedad de Newton. El ojo está mirando hacia arriba, la presión de la botella está en 30-60. La cámara anterior, analizando la hidrodinámica del fluido en la cámara anterior, hay estudios publicados por los asiáticos
donde ven que se forma como un storm en la cámara anterior cuando activamos la facomulsificación, y obviamente todo eso va a permitir que pase fluido a la cavidad vitral. Y obviamente no nos podemos olvidar de lo que es la rigidez escleral, que es lo que le gusta al profesor Castro. Y es que no es lo mismo operar un paciente miope que operar un paciente métrope de catarata. Por ejemplo, aquí podemos ver, este es un paciente miope operado de catarata, y vemos que tiene toda la, digamos, la de perder, porque tiene una disminución, digamos, una complacencia del diafragma hialoideo sonular. Se desplaza en sentido antero-posterior el diafragma hialoideo sonular, se regresa, la cápsula posterior tiene posibilidad de complicación, pero lo más importante dentro de nuestro punto de vista es que los pacientes miopes tienen menos rigidez en la esclera, y por lo tanto ellos reciben el doble o más de fluido que un paciente hemétrope. ¿Y cómo pude yo darme cuenta de eso? Por allá en el 2002-2003, cuando hacíamos cirugía de facovitrectomía en pacientes miopes, ya sea con desprendimiento de retina o facovitrectomía, que es lo que propone el doctor Castro y aquí Ruggiero. Hacemos facovitrectomía en pacientes miopes altísimos. Yo lo hago después de los 30 años, en pacientes que tengan miopía de 10 para arriba hasta menos 22, 23. Hacemos facovitrectomía por esta razón. Entonces, cuando hacía cirugía en estos pacientes, obviamente yo hago la faco primero, y al principio, en la década de 2000, yo dejaba luego que colocaba el lente, dejaba el viscoelástico en la cámara anterior, hacía la vitrectomía, hacía lo que había que hacer, y dejaba, hacía el intercambio de agua por aire y dejaba el ojo lleno de gas. Pero al final tenía que sacar el viscoelástico de la cámara anterior. Y eso en un miope me tomaba 10, 15 segundos. Pero yo decía, hoy volví a la cavidad vitrea y, sorpresa, la cavidad vitrea estaba más o menos un 50-70% llena de fluido que pasaba por la zóndula nuevamente. Y cuando yo comparaba esto con hacer el mismo procedimiento, facovitrectomía en un ojo métrope, veía que solamente la cavidad vitrea estaba llena en un 20-25%. De manera que aquel error que cometía yo de dejar el viscoelástico, hoy no lo hago después de la facomulsificación. Pues con eso yo aprendí algo, y postulo que después de una facomulsificación en un paciente miope alto, donde usted no le haga la cirugía combinada, la razón por la cual se desprende el vitrio es que obviamente va a pasar prácticamente el doble de fluido por la zónula a un vitrio que ya de por sí es patológico, y que por lo tanto va a producir un cambio reológico abrupto, y cambiando de fluido no newtoniano hacia newtoniano, y favoreciendo el desprendimiento vitrio posterior, y obviamente el desprendimiento vitrio, el desprendimiento vitrio retinal. Ok, bien. Ya demostramos que pasa fluido por la zónula. Tenemos nuestra opinión de por qué se produce el desprendimiento vitrio en los pacientes operados de catarata. Pero yo les preguntaría a ustedes, quisiera su respuesta, pues si usted opera un paciente de catarata, el paciente es un monje tibetano, el paciente se va al Tíbet y se mete en una cueva y cierra los ojos y se pone a meditar y nunca mueve los ojos, ¿ustedes creen que la retina se desprendería el vitrio? Bueno, yo creo que no. Entonces, creo que influye mucho el movimiento de los ojos. Este trabajo es sumamente interesante porque este trabajo nos demostró dos cosas. Lo primero es que los músculos extraculares son los músculos más rápidos de la economía. El ojo puede realizar un movimiento corrector de 40 grados en 100 milisegundos. ¿De acuerdo? Y el ojo se mueve, creo que 100.000 veces por día, y tiene diferentes tipos de movimientos, voluntario, involuntario, pero los más importantes son los movimientos sacádicos. Los movimientos sacádicos son movimientos balísticos que hace el ojo cuando va a seguir un objeto, lo hace simultáneamente. Se mueve, pero
Una cosa es que se mueve el carapacho, que se mueve la pared del ojo, y otra cosa es el vitrio. Son el carapacho es un fluido, es un sólido, y el fluido vitrio es un fluido no newtoniano que se va a desplazar a una velocidad diferente. Si yo acelero mi carro a 100, a 200 kilómetros por hora, inmediatamente yo me voy a ir hacia atrás. Y si freno súbitamente, inmediatamente me voy a venir hacia adelante. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no está integrado a la estructura del carro. Y no pasa similar en el vitrio. Una cosa es que se mueve el ojo y otra cosa es lo que se mueve el vitrio. Este estudio demostró que, tomando en cuenta que el ojo tiene parte, el vitrio tiene parte sólida y parte, tiene un poquito de fluido newtoniano y no newtoniano, como lo demostró el profesor Sebag, que cuando usted mueve el ojo en diferentes sentidos, el líquido tiene un movimiento inercial mucho más que el fluido no newtoniano, pero el, recuérdese que el fluido newtoniano se diferencia del fluido no newtoniano en que el fluido no newtoniano tiene mayor índice de fricción. Y entonces usted debe recordar que un paciente miope, recientemente operado a 4 o 5 pacientes miopes jóvenes, que se le desprendió la retina, que no tenía desprendimiento vítreo posterior y que uno sencillamente estaba jugando pádel el viernes, el domingo se le desprendió la retina, otro jugando muñequitos con el, su teléfono, moviendo los ojos para allí y para acá. Entonces entenderás que el vitrio, que es un fluido no newtoniano, se va a mover en un sentido cuando el ojo se mueve, y lo más importante no es el movimiento en sí. ¿Recuerdan la película Los sobrevivientes de los Andes, la versión nueva? Cuando el avión viene a 600 kilómetros por hora y se inserta te choca con la nieve. Ustedes vieron el efecto especial donde todos los puestos que están atornillados en el fuselaje se desplazan y se vienen de la parte posterior y llevan a la cabina de piloto, rompiendo el attachment que tenía allí, los tornillos, despegándolo todo. Bueno, en mi opinión, y a pesar de que mi profesor, el maestro Malbrán, dice que hay un desprendimiento vitrio, el desprendimiento de retina vitriogénico, donde juega un papel importante el desprendimiento vitrio posterior, y el otro, un desprendimiento vitrio, un desprendimiento de retina retinogénico, donde se produce ruptura de los pequeños lesiones predisponentes de la periferia. Pienso que al haber los movimientos sacádicos del ojo, el fluido vitrio que es un fluido no newtoniano y que tiene por lo tanto mayor índice de fricción, el doble que el fluido newtoniano, hace cuando el ojo se detiene, el fluido vitrio se sigue moviendo. Y ese es el momento de la verdad cuando se puede producir la ruptura de la retina en pacientes miopes jóvenes que se les desprende la retina y que no tienen desprendimiento vítreo posterior. Y ellos en este trabajo encontraron que el fluido vítreo, que tiene un gel y tiene un líquido, tiene fluido newtoniano y no newtoniano, lo que ellos encontraron es que la parte newtoniana tenía mayor efecto inercial que la parte no newtoniana, pero el efecto de estrés sobre la pared del globo ocular era el doble por parte del fluido no newtoniano, que es el cuerpo vítreo. De manera que yo creo que la razón por la cual se desprende el vitrio en estos pacientes tiene que ver mucho con la fuerza de fricción que se genera en estos pacientes por parte del vitrio cuando se mueve el ojo. Bueno, y fíjense, este trabajo fue muy interesante, este trabajo hecho por el grupo de Stocchino y Repeto, que son dos ingenieros estructurales italianos. Yo le escribí a Stocchino en 2010 cuando empecé con esto, y ellos hicieron un trabajo muy interesante. Al principio hacían estudios usando poliol, pero en una cavidad perfecta. Sin embargo, después se dieron cuenta que ¿por qué no le hacemos una mueca a esa cavidad y la asemejamos a la cavidad vítrea? Es decir, la concavidad, la convexidad de la cápsula del cristalino posterior juega un papel importante. ¿Y qué fue lo que encontraron? Ellos encontraron una cosa muy interesante. Volvemos a la rheología. Debemos recordar que el fluido no newtoniano, cuando es sometido a una tormenta,
genera un vórtice, y ese vórtice, para el caso de esta simulación, tenía su vértice justo detrás de la cápsula posterior. Esto es muy, muy importante. Y lo que encontró Stokino, y repito, es que si yo le modificaba la superficie a esta convexidad al cuerpo vítreo, por ejemplo, se me rompe la cápsula posterior durante la fagomosificación, ellos encontraron que este vórtice que vemos acá se dirigía mucho más hacia la 1, 2 o 3 de la periferia, que es donde está la base del vitrio, que es la que nunca se degenera y que donde hay mayor índice de fricción cuando usted mueve el ojo. De hecho, el ojo se mueve hasta cuando uno está durmiendo. Entonces, esto es muy importante, de manera que creemos que a pesar de que aumente, haya un cambio súbito en la rheología del vitrio, que desprende el vitrio antero-posterior, desprende el vitrio posterior-anterior, se venga el vitrio hacia adelante. Esta rheología, el vitrio periférico, que es reológicamente no newtoniano, es el encargado de hacer tracción en la parte periférica y puede producir los desprendimientos de retina en los pacientes miopes. Por esa razón, estoy totalmente de acuerdo con el profesor Castro y aquí en Venezuela con el doctor Ruggiero, que si a mí me llega un paciente miope altísimo, que tenga una longitud anteroposterior de 26, 30 milímetros y le van a hacer una cirugía refractiva, y nosotros tenemos más de 7 años haciéndola, yo le hago una vitrectomía de esos pacientes porque es mucho más sencillo quitarle el vitrio posterior a estos pacientes, aunque sea un poco difícil porque los instrumentos no llegan tanto a la parte posterior, y luego hacer el láser, que yo lo hago en 360 grados. De 50 pacientes o más que tengo a que le he hecho esta cirugía combinada, hasta ahora no he tenido ningún desprendimiento de retina. De manera que sí, yo recomiendo eso. Y es impresionante cómo estos pacientes que no tengan una maculopatía logran una visión increíble. De manera que recomiendo esa técnica. Bueno, en conclusión, nuestro estudio muestra que durante la fagocalcificación, lo que primero que se produce es una alteración drástica, súbita, de la rheología del vitrio, pasando de un fluido que no es newtoniano a newtoniano. Además, de ese líquido que pasa, todo lo que representa resto de cristalino, proteína alfa cristalina, eso produce inflamación, y esto junto con los movimientos del cuerpo vítreo, del ojo, perdón, y las tracciones que se generan en la periferia pueden ser la causante del desprendimiento vítreo retinal que vemos en los pacientes operados de catarata. Hugo, muchas gracias, muy agradecido y estamos a la orden. Juan, fantástica tu presentación. Resaltar pues que están mostrando años de estudio, años de investigación, de perseverancia, y estos resultados son muy interesantes. Yo estoy seguro que va a haber muchas preguntas en el auditorio, entonces le doy paso al auditorio para que pregunten, por favor. Muchas gracias, Juan. Muy buenos aportes y muy ingeniosa la demostración de algo que de manera intuitiva, pues todos sabemos que le pasa al vítreo con la cirugía de catarata. Yo solo quisiera agregar que es importante mencionar la estructura fibrilar del vítreo. Si bien el análisis de las características de los líquidos y de la rheología pues es muy importante, pues debe considerarse el ingrediente de la estructura fibrilar y de la inserción de esas fibras en la retina periférica, pues que eso es lo que en últimas produce los desgarros, es decir, la característica del líquido y las alteraciones que sufre, agregado a la estructura fibrilar,
Porque si uno piensa solo en términos de líquido, pues no pasaría nada. Todo lo que has dicho es cierto, pero no le pasaría nada a la retina si no hubiera fibras. Y el vítreo se diferencia de cualquier otro líquido en que tiene fibras que están interconectadas y se comporta como un cuerpo. Y esa es parte de la idea de llamarlo cuerpo vítreo, ¿sí? Y lo otro que quisiera comentar es pues la importancia que tiene en la cirugía de catarata evaluar el vítreo, saber en qué estado está el vítreo. ¿Está desprendido, no está desprendido? ¿Qué tan cinerético, qué tan líquido, qué tan sólido? Y pues hay amplísima demostración que la relación o la tasa de desprendimiento de retina que ocurre después de cirugía de catarata está muy relacionada con el estado del vítreo. Y por eso es que los jóvenes se les desprende mucho más el vítreo cuando se operan de catarata. Esta es la curva de desprendimiento de retina después de cirugía de catarata en una persona de 70 años es casi plana, o sea, un poquito más. Y en un paciente de 40 años es una cosa impresionante cómo aumenta el desprendimiento de retina después de cirugía de catarata. ¿Por qué? Porque el vítreo era un vítreo mucho más denso, mucho más organizado y que estaba prendido, estaba pegado. Entonces, la cirugía de catarata induce el desprendimiento del vítreo en un vítreo muy denso que con todo lo que explicaste pues tiene mucho más posibilidades de jalar. Y la tercera observación que yo haría es que a mí me entran dudas de qué tanto es el efecto agudo allí intraoperatorio, porque si ves las curvas de desprendimiento de retina post cirugía de catarata, pues todas van para arriba, las de los más viejos, así, pero todas, a 10 años, hay estudios de los franceses, de los gringos, de los chinos, y todas coinciden en que el desprendimiento de retina sigue ocurriendo muchos años después. Entonces creo que tú has explicado muy bien el fenómeno agudo de la hidratación y los cambios del vítreo intraoperatorios, pero yo creo que siguen ocurriendo. Algo queda alterado ahí en la interfase, en la cápsula posterior, y sigue pasando líquido y el vítreo se sigue alterando en el curso de la vida y eso explica que sigan ocurriendo desprendimientos de retina a un 5, 8, a una tasa mucho mayor que en los no operados. Muchas gracias, Juan. No, no, doctor, completamente de acuerdo con lo que dice. Lo importante es que digamos, el cambio agudo, abrupto de la radiología es justo en ese momento. De acuerdo, fíjate que, como dice, el desprendimiento vítreo en el primer mes 50 y pico por ciento y así sucesivamente, pero algo ocurrió allí y es el cambio de la radiología. Completamente de acuerdo con usted, la incidencia de desprendimiento de retina es como lo dice. ¿Qué otra cosa que comentaste? Sí, eso no pasa vitrio y se desprende la retina una vez. Recuerda que necesitamos que ese ojo se mueva, porque es igualito. Si nosotros añadimos tenemos aquí un vaso de agua con agua y aquí un vaso con salsa de tomate. Y si yo le añado agua acá y no lo agito, obviamente no se me va a producir un cambio significativo rápido en la rheología del vitrio. ¿De acuerdo? En cambio, si yo lo agito, se me va a producir un cambio significativo. Igual pasa con el vitrio, porque el vitrio es un fluido de tipo no newtoniano, pero completamente de acuerdo y excelente la opinión. Juan, hay una pregunta del auditorio. Dice, ¿hay algún estudio que involucre la hidrodisección como causante de la disección anteroposterior del vítreo? Bueno, lo que hemos mostrado está el estudio digamos, de la doctora Albizer, los estudios recientes ella es la que más llamó la atención, y nosotros mostramos en la facoasistida con gadolinio que ese, les comento,
está publicado en parte en el American Academia de Oftalmología, donde ellos hablaron del desprendimiento vítreo y dijeron, bueno, hay dos personas locas por allí que no han publicado el paper, pero ellos nos dicen que el pasaje de fluido por la zónula es tiene relación con el desprendimiento vítreo anteroposterior, pero solo el de la doctora Albicer hasta ahora. Nosotros, mi fellow, el doctor Murati, que está ahorita en Alemania, estamos reescribiendo el paper porque volvemos al punto. Cuando lanzamos el paper hace algunos años, los revisores, oye, pero esto suena muy, ¿cómo es eso que pasa fluido por la zónula? ¿Cómo es eso que hay un cambio en la reología? De acuerdo, entonces ahora, gracias, pasó algo muy parecido a cuando Da Vinci dijo, diseñé las alas y dijeron que me iba a caer, diseñé el submarino y me podía ahogar, y alguien dijo, bueno, en algún momento en el futuro, cuando la tecnología coincida con las ideas de Da Vinci, se van a demostrar que tenía razón. Entonces, en este momento, pues el uso de la OCT intraoperatoria por parte de los cirujanos del segmento anterior nos ha ayudado a que la primera zona de impacto no se necesita hacer Newton, es el diafragma hialoideo lenticular. No se necesita, doctor Castro, disecar el diafragma hialoideo lenticular en 90 grados. Por cualquier endija que se encuentre esa agua, que tiene la gravedad de Newton a su favor y que es un fluido newtoniano, que tiene un índice de fricción muchísimo menor, y si además le metemos 60 milímetros de mercurio, la vamos a obligar, agarramos un pitillo y soplamos hacia arriba, el fluido se va a desplazar en forma diferente si soplamos hacia abajo. De manera que por cualquier hendidura, debilidad que se encuentre, pues por ahí se va a ir el agua y va a disecar en mayor o menor grado el diafragma hialoideo lenticular. ¿Por dónde pasa la proteína beta cristalina, el disco elástico, en el trabajo de los japoneses que revisó, que le hizo el replay el doctor Ochen? Bueno, obviamente pasa por la zona, por la cápsula posterior, no tiene permeabilidad. Muchas gracias, Juan. Hay una pregunta de la doctora Olga Rubio que dice, ¿tiene algún efecto aplicar manitón en estas circunstancias? Si cambian algo las condiciones. Yo creo que lo que haría es deshidratar más el vitrio y preparárnoslo para que entre más fluido. Pero es interesante la pregunta. No te sé decir. Sería, bueno, recuérdate que esto es una serie que se ha incorporado otros actores que son los cirujanos de segmento anterior. Queda abierta para la imaginación, para realizar estudios y ayudarnos. Pues eso es la intención. Muchas gracias, Juan. No sé si hay alguna pregunta al auditorio que le quieran hacer al doctor Yepes. Un comentario para Juan, que veo que es tan inquieto en la parte de estudio de los líquidos y de devolverse a la física básica, de entender la física. Entre otras, pues, entre paréntesis, que yo nunca he entendido el cuento este del aqueous misdirection. Y yo digo, en cuál ley de la física está que de pronto Exacto. el líquido quiere coger para un lado y no para otro, cuando el líquido siempre se distribuye o se acomoda donde es? Pero lo que te quiero comentar es de mi experiencia de paciente, de DBP y de nadador al mismo tiempo. A mí se me desprendió el vitrio y estaba con muchas fotopsias, y nadando, pues yo veía el anillo, ¿no? Sí, el anillo lo veía bailando cada que volteaba la cabeza a tomar aire, y noté o caí en cuenta que el vitrio, al estar con la cabeza mirando para abajo, pues el vitrio no está jalando la base del vitrio, sino que se está desplazando suavemente, se está pelando suavemente de la base del vitrio. Y a punta de natación, en 2 o 3 días se me quitaron la fotopsia, me quitaron todos los síntomas. Y desde entonces le estoy comentando a los pacientes, sobre todo a los que me dicen que nadan
Y de los que dicen que no nada y que tienen mucha molestia, simplemente le digo, póngase boca abajo y haga movimientos suaves de la cabeza. Y lo que yo asumo que está pasando es que el vítreo, asentado sobre la base del vítreo, se está desprendiendo, pero suavemente, como cuando uno pela un espadadrapo suavemente pegado, en vez de pegarle un tirón, que es lo que ocurre cuando uno está parado y sacudiendo la cabeza. De pronto eso te da alguna idea para hacer No, alguno de tus no, pero proyectos. oye, es excelente lo que acaba de decir, doctor. Fíjese que yo, el video que mostré, que una vez que el paciente se opera de catarata, está así, se pone de pie, el fluido vítreo, por la gravedad de Newton, se vuelve hacia el segmento anterior. ¿De acuerdo? Entonces, si usted está boca abajo, parece sensato que el fluido vítreo va a ir disecando lentamente, porque una cosa, hagamos lo siguiente. No voy a decir esa idea porque es algo que tengo en mente. Cuando usted está pelando la limitante interna, no es lo mismo pelarla. Bueno, lo voy a decir, pero están invitados a participar. O hydrodissection de la membrana limitante interna. ¿Cuál produce más daño? ¿Que usted la pele o que usted la diseque con agua? O usted la pele. Entonces, parecido a esto. Usted se coloca boca abajo, está usted moviendo la cabeza, está creando una turbulencia allí y obviamente ese líquido va igualito. Cuando usted hace una delaminación o hidrodisección del cristalino, cuando está haciendo la facomulsificación, el agua va a disecar sin romper. Y eso, la explicación es en parte porque usted se coloca boca abajo y al mismo tiempo usted está moviendo su cabeza para allá y para acá. Y recuerde, una de las características de este fluido es la turbulencia que está creando allí, pero está disecando. Yo una vez hablé, yo dije, ¿por qué a los pacientes operados de FACO que se coloquen en el postoperatorio boca abajo? Y alguien me dijo, bueno, pero yo creo que ya el vítreo que se está desprendiendo se sigue, pero su observación es excelente, es aceptada y hay que tomarla en cuenta. Gracias. No, por Denis, favor. Denis quiere... Sí, gracias. Ya, última cosa. Muchas gracias, doc. Yo estaba pensando una cosa que me pasó en cirugía ya hace un tiempo. Bueno, yo, mucho gusto, yo soy retinóloga. Estaba en cirugía y de la sala del lado me llamó un colega de segmento anterior muy preocupado porque al final, como cuando tenía ya el último fragmento, quería poner visco y en lugar de poner visco puso mucho azul tripán, se equivocó de jeringa, bueno, la puso y el azul se fue para atrás, entonces perdió reflejo, pero miramos, no tenía diálisis, no tenía ruptura, simplemente el azul se fue para atrás, entonces como que, y después revisamos el paciente y el lente quedó estable, o sea, se supone que no tenía ninguna debilidad sonoral importante ni ninguna diálisis. Obviamente no sería una buena idea porque nunca queremos perder el reflejo rojo en cirugía, pero yo creo que ahí me di cuenta de que lo que usted dice es verdad, pues con colorante, o sea, si uno pudiera poner en el fluido algún colorante, veríamos probablemente que el vítreo se teñiría de color. Y segundo, una pregunta sería más como para llevar esto que usted nos dice a la práctica, como para llevarse un par de consejos para la vida, sabiendo que esto pasa, ¿qué podemos hacer para disminuir? Digamos que no podemos evitar que esto pase, pero para que sea menos traumático, deduzco pues que sería disminuir el tiempo quirúrgico, menos altura de la botella. ¿Será que vale la pena dejarlos en alguna posición o quietos durante algún tiempo después de la cirugía? ¿Cómo qué consejos le daría uno para que esto se vuelva más aplicable a la práctica? Gracias, Denis. Gracias. Mira, en relación al colorante, de hecho hay un trabajo que te lo podía pasar luego de los chinos, donde ellos hicieron FACO y van a hacer vitrectomía, entonces colocaron indocianina green por la cámara anterior y deprimen durante la vitrectomía, deprimen y exponen la parte periférica. ¿Y qué se había teñido? Cuerpo ciliar, zónula y el vitrio anterior. Sobre la retina se veía algo verdecito teñido y era el vitrio anterior. Yo te lo puedo hacer llegar ese paper. Lo otro, obvio,
las nuevas tecnologías. Por eso yo invité al doctor Hugo Scarfone de Argentina, que tiene un trabajo interesante. Estaba dando una charla en Perú, no sé si estará libre, si entró, me gustaría escuchar la opinión de Hugo al respecto. Es obvio, hay que bajar la altura de la botella, hay que mejorar el tiempo quirúrgico y ponerlo boca abajo con la sugerencia del doctor Castro. Mira, siempre es importante cualquier idea. La idea, la más mínima, es muy significativa. Y trabajar y verlo, ver qué pasa en animales de experimentación o lo que sea. Pero sí, hay que estar abierto a esto. Bajar la altura de la botella, disminuir el tiempo de cirugía y, y ser más efectivo en la cirugía son los factores que eh, podrían disminuir el pasaje de fluido por la sonda. Muchas gracias, Juan, por tu respuesta. Gracias, Denise, al doctor Castro. No sé si hay algún último comentario antes de cerrar. Parece que no. Pues, Juan, de nuevo, muchísimas gracias por tus grandes aportes. Como siempre, es un placer tenerte aquí compartiendo tus conocimientos con nosotros y espero que nos veamos por lo pronto, creo que voy para Margarita en noviembre, entonces ya espero que Ah, nos bueno. veamos. Eres invitado. Gracias Hugo, doctor Gracias. Castro, Denis, gracias a todos por estar con nosotros. Muy amable. Gracias por tu invitación. Feliz día. Muy bien, un abrazo. Feliz día para todos. Gracias. Sí.